En los primeros 2 capítulos hemos visto a Dios como luz y como verdad, y en ese momento Juan introduce un tercer aspecto de Dios, introduce el aspecto del amor. No fue antes, es cuando Él ha dicho que Dios es luz y cuando Él ha dicho que Dios es verdad, es que Él presenta a Dios como amor. El énfasis en los primeros 2 capítulos, como lo decía la semana pasada, ha sido la comunión que nosotros debemos guardar al venir y ser parte de una familia. Pero a partir de este pasaje y el resto de la carta, el resto del capítulo 3, 4 y 5, Juan cambia un poquito el sentido de comunión a filiación. Y estos pasajes nos muestran lo que alguien que ha nacido de nuevo, lo que alguien que ha nacido de Dios debería estar haciendo para ser parte de una familia, para ser parte de la comunión de la iglesia. Usted recordará que el amor de Dios es un tema muy amplio en toda la Escritura, pero uno de los principios de este tema que tiene que ver con el amor de Dios es que este amor debe ser recíproco. Él ya nos amó. Y nos amó mucho antes de que nosotros le amáramos. Y nos amó mucho antes de que nosotros le buscáramos. Y nos amó mucho antes de que nosotros siquiera tuviéramos un pensamiento hacia Él. Entonces, nuestro amor debe ser una respuesta, debe ser recíproco a ese amor que inicia en el cielo con un Padre amoroso enviando a su Hijo unigénito para morir y entregarse por nosotros. La realidad es que cuando no amamos a Dios, cuando alguien no ama a Dios, enfrentará un sinnúmero de complicaciones que la gente no entenderá, al menos que se humille delante de Dios y reciba este maravilloso regalo del amor de Dios. Entonces, lo que quiero revisar con ustedes son 3 resultados de este amor. Número 1, es por este amor que somos llamados hijos de Dios. Segundo, es por este amor que seremos transformados eternamente. Y tercero, es por este amor que nosotros deberíamos responder purificándonos cada día mientras tengamos nuestro encuentro con el Señor. Entonces, revisemos por favor en sus Biblias, 1 de Juan 3, versos 1 al 3. Primera de Juan 3 y veamos los primeros 3 versículos. Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Diga conmigo, eso somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica, así como Él es puro. Ahora somos hijos de Dios. Observe que Juan lo dice en el verso 1 y luego lo vuelve a repetir en el verso 2 y a partir de estos versículos lo repite en varias ocasiones en el resto de la carta. Observen esa primera palabra, mirad. Mirad. Otra palabra, o pudiera ser traducido también como fijar. O sea, lo primero que Juan llama a hacer a los hermanos, a los creyentes aquel día es a que observen fijamente el amor que hemos recibido de parte de Dios. Y esta expresión en el original es un asombro. Juan está asombrado de este amor que hemos recibido de parte de Dios. Todos los que hoy gozamos de comunión con Dios por medio de su Hijo, hacemos bien en mirar ese amor. Hacemos bien en mirar a ese Dios que nos ha amado con amor eterno, como la Biblia nos dice. En este sentido, Juan está anonadado del amor que Dios mismo ha prodigado por medio de su Hijo.
Juan está realmente sorprendido y pudiéramos pensar en tres cosas por qué está asombrado o por qué está sorprendido. Por la calidad de este amor, por la magnitud de este amor y por el lugar que este amor debería tener entre nosotros. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, como dice la versión 60. Y la Biblia de las Américas, que es la traducción que estoy usando, dice: mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre. Ahora permítame observar con usted y compartir con usted los tres resultados a los que Juan rápidamente nos introduce. El número uno, es por este amor del Padre sobre nuestras vidas que somos llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Hijos de Dios. Hay otra traducción que dice el versículo 1, o traduce el versículo 1 de esta manera: mirad qué clase de amor tan peculiar y fuera de este mundo que el Padre ha derramado sobre nosotros. ¿A qué título o a qué oficio o a qué posición puede aspirar un hombre? Bueno, dependiendo del lugar donde estás, ¿verdad? Creo que no hay ningún político que no quisiera ser presidente de este país. Creo que no hubiese ninguna persona que estuviera trabajando en una empresa a la que no le gustaría que lo nombraran, como se llame, el gerente, el director general, el CEO, no sé. Creo que no hay nadie que estuviera en ese ambiente que no quisiera llegar a ocupar la posición principal en ese lugar. Pero déjame decirte algo: aquí está el mayor título al que un ser humano pudiera aspirar. No es la presidencia, no es una diputación, no es una senaduría, no es una dirección general. El mayor título al que un ser humano pudiera aspirar es ser llamado hijo de Dios. Y tú dirás, ¿por qué? La razón es muy sencilla: porque no llegamos a ser hijos de Dios por nuestras propias pistolas. O sea, no hay manera en la que alguien llegue y se coloque y diga: ahora soy hijo de Dios. Y que alguien le pregunta: ¿y por qué eres hijo de Dios? Porque me dio la gana. No hay manera en la que alguien por su propia gana decida ser hijo de Dios. Esto viene del cielo. Mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. Esto viene del cielo, su amor surge del cielo. Saber que somos hijos de un Dios eterno, de un Dios poderoso, de un Dios que creó el universo, de un Dios que es grande en amor y en misericordia, es el mayor título al que podemos aspirar. Observen que Juan no está diciendo seremos hijos de Dios. Juan está usando el presente y no el futuro para decir somos hijos de Dios. Hermanos, ser hijos de Dios es una realidad, no es una ficción, no es una película de Hollywood donde usted se puede ver y sentar y sabe que todo lo que está pasando ahí es irreal. No, ser hijos de Dios es una realidad que comienza en el cielo, que comienza con un Padre amoroso que desea transmitir a nosotros ese amor. Y muchas traducciones de la Biblia agregan a este pasaje para que seamos llamados hijos de Dios, y aquí es donde algunos agregan, y lo somos. O sea, lo somos. Una vez que por el amor de Dios hemos venido a su presencia, y como decía el profeta, me sedujiste y me dejé seducir. O como dijera el profeta también, me trajiste hacia ti con lazos de ¿qué? ¿Se acuerdan? Con lazos de amor. Con lazos de amor hemos sido traídos a la presencia de Dios. Hemos sido traídos a la presencia de Dios. ¿Pudieras pensar esta mañana en aquel tiempo, en aquella época de tu vida donde Dios te atrajo hacia Él?
Mira, es que déjame te explico algo. Luego hay mucho orgullo en nosotros cuando llegamos a la iglesia. Y te voy a decir por qué. Y si tú lo dijiste, pues está bien, en ignorancia lo dijimos, ¿no? Pero hay mucho orgullo cuando alguien llega a la casa, a la familia del Señor. De repente llega alguien por allí que cruza esa puerta y nosotros lo saludamos. Y de repente le preguntamos, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Mira, estamos para servirte. Y comenzamos a tener nuestra primera conversación con esa persona. ¿Y cómo llegaste aquí? Y hay cada historia, pero a la historia que hoy me quiero referir es esta. A mí nadie me invitó. Yo vine por mis propias pistolas. Yo dije, esta semana me voy y me meto a una cosa de esas de los cristianos, y aunque siempre me he burlado de ellos, no, yo decido que esta semana voy allí y vengo. Orgullo. Porque la Biblia dice, nadie puede venir al Padre si quien no lo trae, Jesús. Entonces a lo mejor tú dijiste eso cuando llegaste aquí o a otro lugar. Yo vine. No, tú no viniste. Si por tus pistolas y mis pistolas hubiera sido posible venir, déjame te digo algo. Jamás hubieras venido. Es por el amor del Padre que Él nos atrae. Y entonces cuando recibimos esa palabra, cuando recibimos este mensaje, es que llegamos a ser hijos de Dios. Vean lo que el mismo Juan escribió en el Evangelio, un pasaje conocidísimo, Juan 1:12, ¿se acuerdan? Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, les dio el derecho. ¿Quién da el derecho de ser hechos hijos de Dios? ¿Quién lo da? Solo Dios. La iglesia no puede dar ese título. La religión no puede dar ese título. Un pastor, un líder eclesial no puede dar ese título. Un seminario bíblico no lo da. Un instituto bíblico no lo da. Ninguna institución religiosa o espiritual puede dar el título hijo de Dios a una persona. Solo lo da Dios. ¿Se da cuenta que hay contradicciones a veces con el movimiento de evangelicalismo en nuestros días? Alguien repite una oración e inmediatamente la gente le dice, usted es un hijo de Dios. No, Señor. No, Señor. No se nos dio el permiso como seres humanos de andar llamando hijo de Dios a la gente. ¿Quién determina quién es hijo y quién no es hijo? Dios. Y esto se origina en el cielo, y esto sucede en el cielo, y luego lo que pasa es que el Espíritu Santo trae convicción a la vida de una persona de que es un hijo de Dios. ¿A cuánta gente usted y yo hemos escuchado que por ahí estuvo en alguna reunión, quizás hasta tú mismo le compartiste, y esa persona dice, es que ahora soy un hijo de Dios? Y tú dices, bueno, qué bueno que ya el Evangelio les llegó. Pero pasan los días, las semanas y los meses, y todo su comportamiento no es el de un hijo de Dios, sino es el de un hijo del diablo. Y tú dices, a ver, que alguien me explique. O era hijo de Dios, o era hijo del diablo. Entonces, miren, el problema es este. Llamamos y ponemos nombres y colocamos títulos a la gente, porque eso le agrada a nuestro oído, porque eso le agrada a nuestra estadística, pero este pasaje nos aclara que es Dios, solamente Dios, quien puede llamar a alguien su hijo. Entonces, el proceso de la salvación inicia con este gran amor. ¿Dónde inicia la salvación? Algunos dicen cuando escuché el mensaje. No. ¿Dónde inicia la salvación? Algunos dicen cuando me invitaron a la iglesia. No. ¿Cuándo empieza la salvación? Cuando fui de chiquito a la escuela de verano, fui de chiquito a la escuela dominical. No, el proceso de salvación inicia con este gran amor que el Padre nos ha dado, que hemos encontrado en el Padre. De la misma manera, el apóstol Pedro ha quedado sorprendido de esta gran obra de Dios por medio de su Hijo, para que nosotros llegásemos a ser hijos de Dios. Miren, primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho, ¿qué? Nacer de nuevo a una esperanza viva
mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Quién nos hizo nacer? ¿Quién nos hizo nacer? ¿A quién está alabando Pedro? Bendito es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer. Entonces Dios nos hace nacer. Dios nos hace nacer por su gran amor, por su gran misericordia, y observen eso, a una esperanza viva. No dice a una esperanza muerta, dice a una esperanza viva. Y luego en la segunda carta de Pedro, capítulo 1 también, y versos 3 y 4, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó, hermanos, por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina. Participantes, dice otra versión, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Qué maravilloso es que Pedro, al igual que Juan, está sorprendido de esta obra de la salvación. Y dice, aquel que nos llamó, aquel que nos llamó. Porque nuevamente tenemos que decirlo, nadie llega a ser hijos de Dios por sus propias pistolas. Somos llamados por el Padre, somos llamados, somos atraídos por el Padre. Entonces, lo que tenemos que entender, Pedro ha introducido algunos términos, es que llegamos a ser hijos de Dios por adopción, no por naturaleza. Ahora déjenme explico esta diferencia. Esta pequeña diferencia ha causado grandísima confusión en los últimos años en la fe cristiana. Usted recordará Juan 3:16, un pasaje, pues creo que el ABC de la vida cristiana. Creo que el primer pasaje que muchos aprendimos cuando llegamos a Cristo, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, ¿qué? Unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿El Hijo qué? Unigénito. Esa palabrita, Hijo unigénito, lo que significa en el original es único en naturaleza. Es decir, el Padre o Juan está entendiendo lo que ha sucedido en el cielo. Dios ha enviado a su Hijo único en naturaleza, en esencia. Y eso de que sea ahí unigénito significa algo muy simple. Nosotros llegamos a ser hijos de Dios después por adopción, es decir, porque Dios nos elige a través de su misericordia, pero no tenemos esa naturaleza única que Jesús tuvo en el momento de la encarnación. Entonces, déjenme decirles por qué es que me detengo aquí. En las últimas décadas hubo una creencia de que nosotros como hijos de Dios teníamos toda la autoridad para reclamar, para declarar, para exigirle a Dios cosas porque éramos sus hijos. ¿Sí? Sí, nomás que ahí tristemente los predicadores que promulgaron esto, mayormente aquellos promotores de fe y prosperidad, se volaron esa expresión unigénito. Sí, Dios tenía, o Jesús tenía la naturaleza de Dios en esa expresión unigénito, pero nosotros somos adoptados, es decir, no somos hijos que tenemos la naturaleza de Dios. Nos adoptó. ¿Y por qué crees que nos adoptó? Por amor, exactamente, nos amó y por ese amor es que Él nos adoptó. Entonces, solo Jesús posee la naturaleza única del Padre y esta es la razón por la que Juan lo llama el unigénito de Dios. Ahora, permítame enriquecer el término adopción.
Adopción es el acto por el que una persona recibe como hijo a uno que no lo es y le confiere todos los derechos y obligaciones de esta posición. Ese es el término adopción en la Escritura. Adopción es el acto por el que una persona recibe como hijo a uno que no lo es y le confiere todos los derechos de esta obligación y de esta posición. Se cuenta de un niño que había sido adoptado y que fue adoptado como eso de los 7, 8 años. Comenzó a ir a una escuela nueva y sus compañeros sabían que había sido adoptado. Sus compañeritos supieron que había sido adoptado y siempre estaban, bueno, no había esa expresión cuando leí esta historia hace unos años atrás, no había la expresión bullying todavía, ¿no? Pero bueno, vamos a decirlo en términos contemporáneos. Le hacían bullying por ser adoptado y todos los días estaban ahí hablándoles y diciéndole cosas malas y por qué había sido adoptado y demás. Hasta que un día el niñito que había sido adoptado dijo, a ver, espérense un momento, déjenme les explico algo. Cuando la pareja con la que hoy vivo decidió adoptarme, ellos estuvieron en la búsqueda de un niño para ser adoptado. Visitaron 10 diferentes lugares. Conocieron, según los expedientes, a 22 niños y ninguno les agradó hasta que me conocieron a mí. Yo soy el número 23. Yo no me siento mal de haber sido adoptado, yo me siento bien por una razón. Yo fui un niño elegido. Ustedes no. A ustedes su mamá los parió y los tuvo que tener. ¿Se da cuenta? Ahora, en la simplicidad o en la sencillez de ese niño, resolvió una situación que a muchos les pudiera parecer un caos, ¿verdad? En la vida. Un caos. A veces el ministerio te permite ir a muchos lugares como hospitales y estar ahí con los padres cuando nace un niño, ¿no? Y ustedes saben cómo nace un niño, ¿no? Nace hinchado, con cosas que se le derraman, que está ahí pegado todo, ¿no? Y de repente si llegas en el momento de que acaba de gritar ese niño, y tú llegas ahí y de repente los padres te dicen, ¿verdad que está bonito mi hijo? Y tú dices, ¿peco o no peco? ¿No? Entonces no hay posibilidad de decir, ay Señor, no me gustó el niñito que me mandaste, te lo vamos a regresar, Señor, y mejor mándame uno con ciertas cualidades o situaciones, ¿no? O características así. No hay manera. Entonces, la adopción es este acto por el cual Dios nos recibe como hijos, aunque no lo seamos, y nos confiere todos los derechos, hermanos, sí, todos los derechos, pero también las obligaciones o las responsabilidades de esa posición. Solo un Dios lleno de amor puede hacer eso. Solo un Dios lleno de amor puede hacer eso. Hace unos meses conocimos allí en Guadalajara a un pastor y él estaba platicando. Yo sabía, y los que estábamos en la mesa sabíamos que él había adoptado a un par de niños, ¿verdad? 2 niños. Bueno, tiene como 7 hijos creo, y los 2 vinieron a ser, no sé si 9 o 10. Y él estaba diciendo la riqueza que había en la adopción, y él estaba defendiendo lógicamente su posición, ¿no? Y así casi como que es de cristianos adoptar y el que no adopta que se raje, ¿no? Bueno, era su posición, no es doctrina. Pero él hacía alusión a esto y decía, así como el Padre nos adoptó, así como el Padre tuvo misericordia de nosotros. Bueno, y aquí tenemos un caso muy cercano, ¿no? El caso de Philip, que ha adoptado a 2 niños. Ustedes ven a esos niños, y lógicamente ellos ya vinieron grandecitos a la casa de Philip. Ellos saben que son niños adoptados, ¿verdad? Pero usted ve a esos niños y ¿cuándo usted va a pensar que los adoptó, no? O sea, no son nada, no tienen ninguna limitante. Ellos han recibido muy bien ese concepto, ellos se sienten recibidos y también se sienten con los derechos.
conferidos, ¿no? Entonces, recuerdo el día que los conocí, usted sabe esta situación que hay con Philly y mi papá. No sabían ni cómo me llamaba, pero Philly les dijo, él es su tío. ¡Tío! Ella es su abuela, ¡abuela! Él es su abuelo, abuelito, ¿no? Y luego la primera vez que vino mi hermano de Hermosillo, que tampoco lo conocía, estoy muy contento de ser uno de ellos, porque voy a conocer al tío mayor. Entonces necesitamos creer que somos hijos de Dios. No lo podías lograr, no lo podía alcanzar por mérito propio, pero Dios en su inmenso amor nos bendijo con toda bendición espiritual, dice San Pablo en el primer capítulo a los Efesios. Entonces, hay dos cosas que hay que entender en este verso. Número uno, el amor de Dios nos ha investido del privilegio de la adopción. Nos ha investido, nos ha llenado, nos ha rodeado con este privilegio de ser adoptados. No hay, ningún hombre tiene el mérito para alcanzar este título. No hay nada que yo pueda hacer para ganarme este nombre. Lo único es confiar en Dios y creer que Él me da ese título. Ese título. Miren lo que Pablo dijo a los hermanos en Roma, en el capítulo 5. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor. Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿qué hizo? Cristo murió por nosotros. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Éramos enemigos. ¿Te acuerdas? Éramos enemigos. ¿Qué es un enemigo? Alguien que ataca, alguien que va en contra de. Tú y yo estábamos en ataque continuo contra Dios. Tú y yo íbamos contrario a lo que Dios decía. Cuando alguien nos decía, mira, vas mal en la vida, te vas a estrellar, no me importa, así me gusta, déjame. Cuando esté viejito a lo mejor pienso en eso. Éramos enemigos de Dios. Sin embargo, Dios tuvo a bien reconciliarnos por medio de la persona de Cristo. Entonces, hermanos, solo Dios puede adoptarnos como sus hijos. Este amor, este ágape divino que se ha dado completamente, aún mucho antes de que tú y yo lo entendiésemos. Miren lo que Juan dice en su carta, en primera de Juan 4, 9 y 10. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo, y lo aclara, unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor de Dios. El amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestro pecado. La historia de amor entre Dios y tú, la historia de amor que nos cautivó, que nos rodeó con su gracia, con su amor, con sus lazos, se originó en Dios, no en ti. Él nos amó mucho antes de que tú y yo tuviésemos la intención de amarlo. Y por eso es que Juan más tarde en esta misma carta lo dice así: nosotros amamos porque Él nos amó primero. No hay manera en la que un López, en la que un Rodríguez, en la que un Sánchez, en la que un Hinojosa, en la que un Carlón o etc. ame a Dios. No hay forma en la que amemos a Dios. Porque primero, para que alguien ame a Dios, primero esa persona tiene que reconocer: Dios me amó a mí.
Entonces, por eso dije al principio que a veces hay mucho orgullo. Esa es la otra expresión que yo he escuchado. Yo amé a Dios y por eso Él me amó. No, lea bien la Biblia. Nadie puede amar a Dios primero. Siempre Dios va adelante de nosotros en el término amor. Siempre, siempre. Lo segundo que hay que entender en este verso es que el mundo no comprende, no conoce a los creyentes. ¿Por qué crees que el mundo no conoce a los creyentes? Dice que Dios nos amó y por eso hemos llegado a ser llamados hijos de Dios, y eso somos, dice Juan. Pero inmediatamente dice, pero el mundo no los conoció. Pues hay una simple razón por la que el mundo no comprenderá a los creyentes. Porque tampoco conoció a Jesús. ¿Te acuerdas de eso? Todo lo que podamos hacer para honrar a Jesús les parece vano, le parece a la gente que no tiene sentido. Al dársenos esta naturaleza por adopción de Dios, seremos rechazados, porque esta naturaleza es extraña y ajena para los no salvos. Por eso es que el error de muchos en nuestros días es, lo vuelvo a decir como lo dije la semana pasada, la vida en Cristo no tiene nada absolutamente de atractivo para un pecador. No tiene nada de atractivo para un pecador. Y si tú tratas de hacer atractiva la vida cristiana para un pecador, entonces te tengo noticias a la luz de la Biblia. Eso no es cristianismo. Puede ser un hobby, puede ser una filosofía de vida, puede ser un pensamiento, pero no es cristianismo. Dos pasajes solo para mostrar, de los muchos que podemos encontrar en el Nuevo Testamento. Juan 15:20. Acordaos de la palabra que yo os dije, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Aquí está la promesa que una y otra vez Jesús hizo a sus discípulos. Si ustedes se afianzan en mí, si ustedes me siguen, si ustedes me obedecen, aquí está la promesa. Van a ser perseguidos. Y yo sé que nada más Pechocho dijo amén. Pero esa es la realidad, ¿no? Esa es nuestra realidad. Por eso cuando alguien dice, me iba mejor antes cuando no tenía al Señor, nomás dije sí al Señor y se vino todo en contra de mí. ¿Cómo le podría hacer, dice la gente, para que me vaya más relax? Para que no me vaya tan mal. Y uno tiene ahí la disyuntiva, o quieres estar batalla y batalla con esta misma gente, o de una vez le dices la puritita verdad. Entonces, a veces hay gente que dice, ay, es que así como que en la primera le mochaste la cabeza. Pero miren, esta es la verdad. Cuando alguien no entiende que el paso de la muerte a la vida en Cristo nos lleva a este compromiso de ser perseguidos, de ser vituperados, de ser señalados, de ser criticados, de ser acusados, de ser señalados por una y otra razón y tontería y excusa, es lamentable cuando no entiendes. Estás obteniendo todo esto por una razón. Jesús mismo lo experimentó. Y luego vean Pablo a los Filipenses. Porque a vosotros se os ha concedido, fíjense, a vosotros se os ha concedido. ¿Por qué? Por amor de Cristo, no solo creer en Él. Dígalo. Pero ahora resulta que hay quienes quisieran borrar este pasaje en la Biblia. Ahora resulta que hay quienes cuando llegan al verso 29, en vez de decir amén, dicen cruz, cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús. ¿Cómo que sufrir? Si la vida cristiana no es para sufrir, la vida cristiana es... Ay, hermano, pues es que les han vendido un cristianismo de Hollywood. Hay gente que piensa que la vida cristiana es como irse a Hawái o a Cancún, no sé. No, queridos amigos, Juan está escribiendo esto desde una cárcel, desde una prisión domiciliaria, y él dice, se nos ha concedido el grande privilegio por amor de Cristo, no solo de creer, dice, sino también de padecer o sufrir por Él.
Entonces aquí está el asunto. Cuando este amor no es entendido, cuando este gran amor de Dios no es entendido, la gente solo quiere creer. Y ya saben mi ejemplo. Si yo le digo aquí, hagan una fila a todos los que quieren creer, se llena la fila. Pero si después de que ya tengo llena la fila, digo, ahora hagan aquí una fila a todos los que quieren sufrir, ya saben qué es lo que pasa, ¿no? Todos creen, pero nadie quiere sufrir, porque eso está en nuestra naturaleza humana, no queremos sufrir. Pero resulta que a la luz de Cristo, a la luz del Evangelio, el sufrimiento que humanamente sería malo y negativo para la gente, a la luz del Evangelio el sufrimiento es bueno. Y yo agregaría, muy bueno. Muy bueno. Por esa razón la Escritura habla de nosotros, y es Pedro quien dice, ¿verdad?, que estamos aquí de paso como peregrinos y extranjeros, pero nuestro hogar está en el cielo con el Señor. Entonces, número uno, somos llamados hijos de Dios. Dígale al que está a su lado, somos llamados hijos de Dios. Qué maravilloso, ¿no? Lo segundo que este pasaje dice es que seremos transformados eternamente. Seremos transformados eternamente. Mientras el verso anterior dice lo que somos hijos de Dios, este verso 2 nos indica lo que seremos en él. Es decir, el pasaje te habla del presente, pero también te habla del futuro. Su amor, hermanos, no nos abandonó al hacernos hijos, sino que el amor del Padre se va intensificando por la vida de un hijo, igualito que como sucede con nosotros cuando nuestro bebé nació, ¿sí? Los que hemos sido padres saben esto, sí, había un gran amor, había un gran anhelo de que el niño llegara o la niña llegara, pero con el paso de los años tu amor va siendo más maduro, tu amor va siendo más sacrificial, tu amor va siendo, bueno, esta semana tuvimos a una pareja, ¿no?, que está, los casé hace un año y algo, y tuvieron su bebé en la semana, y cuando llegamos al hospital, él estaba dormido, le había tocado una parte de la noche, ¿no?, y entonces se había desvelado. Y yo estaba pensando en mi mente, bienvenido al club. Usted entiende eso, ¿no? O sea, sí, el niño está, la niña llega y dice, ¡ay, qué hermoso el niño y todo! Pero eso conlleva desvelos, eso conlleva gastos, eso conlleva sacrificios, eso conlleva hacer cosas que nunca habíamos hecho, ¿no? De repente, a lo mejor, cuando tú veías que un papá se ponía a gatear con un bebé, tú decías, qué ridículo se ve, al rato estarás ahí en el piso. Porque eso es el amor de un padre mostrado por su propio hijo. Entonces, aquí está Juan diciéndonos algo. El amor del Padre, sí, nos amó para llamarnos hijos de Dios, pero es intensificado con el paso del tiempo porque nos está preparando para la eternidad y seremos transformados eternamente. La gran esperanza y el misterio del amor de Dios es la transformación eterna por la que todos los creyentes atravesaremos. Hay un claro contraste aquí entre saber, por un lado, lo que somos hijos de Dios, y lo que sucederá, seremos transformados en el futuro eternamente. Pero esta eternidad o esta plenitud de Dios se nos dará hasta que Jesús retorne por su iglesia. Algunos dicen, bueno, ¿y por qué el Señor, si ya nos salvó, por qué no de una vez hace toda la obra en mi vida? Es que aquí hay un proceso. Y a nosotros no nos gustan los procesos, ¿cierto? No nos gusta esperar. Quisiéramos que fuera como la sopa que metemos al microondas y en 2 minutos nos la estamos comiendo. No podemos comprender un cuerpo, una personalidad como esa, porque no es algo que tenemos claro. No podemos comprender tamaña verdad con esta mente finita. Por lo tanto, Dios nos explicó en detalle qué será ser como Jesús. Y lo que a nosotros nos toca sencillamente es esperar y permitir
que nos demuestre el mismo Jesús en esa mañana gloriosa de resurrección a qué es lo que esto se refiere. En esta fase intermedia o en este proceso en el que tú y yo nos encontramos involucrados, es decir, ya somos hijos de Dios, pero seremos transformados eternamente. Dios ha enviado a su Santo Espíritu, al Espíritu Santo, para obrar en nuestras vidas y así irnos santificando. Es algo similar como cuando usted va a una boda o va a una fiesta. Se ha preparado por meses y por semanas y ha estado buscando todo lo que se va a poner. Y va. Y de repente el aire acondicionado en el carro le falló y tuvo que bajar, el esposo tuvo que bajar el vidrio. Y la señora va con su tremendo peinado egipcio. Y ella va arreglada con su peinado y todo, y va muy, ay, la boda, y las fotos, y va pensando en todo eso. Y resulta que en el proceso del viaje, el aire comenzó a hacer sus estragos ahí en el nido que traía su esposa. Entonces, al momento que se va a bajar a la celebración, dice la esposa, cada esposa tiene su frase, me voy a echar una manita de gato, o un retoque, y baja la visera y se ve en el espejo y ve aquel desastre que hay en su cabello, ¿no? Y entonces pues se ha dado cuenta que la señora siempre trae cosas raras en las bolsas, ¿no? Ellas traen todo ahí en las bolsas, ¿no? Entonces de la bolsa jalan algo, no sé qué sacan, inventan algo y se arreglan esa situación y dicen el último retoque, la manita de gato que necesitaba para llegar aquí a la celebración. En aquel día final, cuando Jesús regrese por su iglesia, lo que la Biblia nos dice es básicamente que el Espíritu Santo dará su último toque a nuestra transformación. Y aquí es lo que no nos cabe en la cabeza. Bueno, si ya el Espíritu Santo nos fue dado, si ya el Espíritu Santo nos está santificando, ¿por qué no de una vez nos da la manita de gato y arreglamos el asunto? Sí, porque nosotros estamos pensando en el resultado, pero el Padre está pensando en el proceso. Y es este proceso el que causa estragos y el que causa llanto de nosotros y el que causa clamor en medio de nuestras vidas. Y Dios está usando todo eso, hermanos. ¿Para qué? Para santificarnos, para perfeccionarnos a la imagen del Hijo de Dios en nuestras vidas. ¡Qué maravillosa obra la del Espíritu Santo! Que Él nos está santificando, pero en aquel momento dará su último toque a tu vida y a mi vida para estar delante del Padre. En este sentido, el creyente será hecho como es Cristo, conformado a su propia imagen. ¿A qué se refiere eso? Significa que los creyentes serán como Cristo en persona y en carácter, poseyendo un ser y cuerpos perfectos. A esto es a lo que se refiere. Poseeremos a cuerpos perfectos. Estaba trabajando en mis notas durante la semana y una de mis hijas, creo que fue Fernanda, sí, porque es la que lee, y estaba hablando ahí, estaba de ser transformados eternamente. Y ella me dijo algo así como que, ¿qué significaba eso de ser transformado eternamente? Pues yo busqué una manera que ella pudiera entender qué sería ser perfeccionado eternamente, qué sería ser transformado eternamente. Y yo volteé y le dije, porque es algo que ella está acostumbrada a ver todos los días. En aquel día le dije, papá no más estará enfermo, no más. Mi cuerpo no necesitará los medicamentos que tengo que usar todos los días. ¿Se da cuenta? Usted no va a ocupar bastón y ya no se nos va a caer, ¿sí? Los que tienen cierta y cual falla en las articulaciones, seremos ¿qué? Transformados eternamente. Entonces aquí es cuando nuestra carne dice, bueno, y si lo vas a hacer aquel día, ¿por qué no nos echas una manita de gato ahorita? ¿No? ¿Por qué no nos echas una manita? Miren lo que dice 1 Corintios 15, el gran pasaje que habla sobre la resurrección de nuestro Señor. 42-43. Así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Y luego el verso 57. Pero a Dios gracias,
que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso, ¿no? Aquel día nos dará la victoria total. Y tú dices, ¿por qué no la tenemos? Sí, la tenemos, pero aquel día será total, será maravilloso aquel día. Hace unos años murió un pastor que mis papás conocían, y ahí en Facebook, donde todo se sabe y donde te da fotografías de todo, y si no vas a los velorios ahí te lo suben por video y demás. Entonces murió ese pastor y había sido diabético por unos años antes de morir, y ya la gente estaba escribiendo ahí sus cosas que escriben cuando un funeral, y escribe a alguien y de repente dice, gloria a Dios, el hermano ya está comiendo dulces en el cielo. Aquí en la tierra se escondía, pero allá el Señor lo recibió con dulces de todo tipo. No sé si esto sucede así, pero por lo menos a mí me causó mucha risa cuando leí esa expresión, ¿no? Qué maravilloso será aquel día. Todo con lo que batallaste, todo con lo que batallé en esta tierra, será quitado de nosotros. Será quitado el dolor, serán quitados los medicamentos, será quitado todo eso. ¿Por qué? Porque no lo necesitaremos. Ahora piensa un momento en la enfermedad. Es cuando estamos enfermos, es cuando estamos en momentos difíciles, es cuando estamos en medio de una situación física que nos está agobiando, que nos está agotando. Y mayor estamos con el Señor, diciendo, Señor, no sé qué está pasando. Una vez le pregunté a mi tía, ¿y cómo estás de tu azúcar? Y ella me dijo, mi azúcar está como Garibaldi. Y dije, ¿cómo que como Garibaldi? Sí, yo tengo una bolita que me sube y me baja. Ahí va y viene. Pero aquel día, esta es la maravillosa promesa que tenemos del Señor, aquel día seremos transformados. ¿Qué se le promete al creyente en la Biblia con respecto a esto? 3 cosas. El cuerpo no será corruptible, sino incorruptible. Ahorita todavía tenemos un cuerpo corruptible, pero un día tendremos un cuerpo incorruptible. Lo segundo que se nos promete es que el cuerpo no será un cuerpo de deshonra, sino un cuerpo de gloria. No será un cuerpo de debilidad, sino un cuerpo de poder. Ahora, yo sé que usted quisiera que yo disertara sobre estas 3 cosas y dijera, pero dime, explícame en qué consiste cada una. Y no tengo el tiempo para hacerlo ahora. Y tampoco tengo el entendimiento claro y preciso de cada cosa para explicarlo punto por punto. Pero el Señor está comprometido. Ese mismo Dios que te amó con amor eterno para que llegásemos a ser hijos de Dios, está comprometido para que nosotros aquel día seamos transformados eternamente. Aquel día seremos semejantes a Él. Eso nos lleva a algunos a pensar en la contradicción del pasaje. Ahora somos hijos de Dios versus seremos semejantes a Él. Pero creo que fue Pablo quien nos lo aclara ahí. Nos lo aclara de una manera sencilla en Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. A sí mismo. Entonces ya tenemos 2 cosas, ya tenemos 2 resultados. Nos amó y por eso somos hijos de Dios. Nos amó y por eso seremos transformados eternamente. Tenemos el presente y tenemos el futuro. La pregunta es, ¿qué tengo que hacer? Entre ese presente y ese futuro, ¿qué tengo que hacer? El tercer resultado del amor de Dios, apreciado, abrazado, entendido en la vida de un creyente, es que buscaremos pureza o buscaremos ser purificados, de acuerdo al versículo 3. Dios quiere que las personas que Él ha rescatado del pecado, que Él ha sacado del pecado, Dios quiere que esas personas sean como Él, puras, santas, justas. Él anhela que vivamos con Él y tengamos una comunión íntima, pero estamos en esta pelea, en esta lucha contra nuestra naturaleza caída, contra nuestro propio pecado. Entonces, ¿a qué se refiere Juan cuando dice que debemos purificarnos? El verbo aquí es agnisein.
y se encuentra en presente indicativo, es decir, indica que tenemos que purificarnos o que debemos purificarnos como algo continuo. Es como el baño, la ducha que nos damos, ¿no? Digo, si alguien no lo hace así, ya es cuestión propia, ¿no? Pero se supone que nos debemos de bañar todos los días, ¿no? Nadie dijo amén. Ni mi chocho dijo amén ahora. ¿No? Pero, sí, cuando se supone que es algo diario, ¿cierto? Se supone que es algo diario comer, desayunar, cenar, ¿no? Yo tengo ahí a un personaje en la familia que desayuna y a la hora está buscando qué comer, y a las 2 horas que está buscando qué comer, y ya estamos por comer y ella saca ahí unas nueces o unas almendritas y está comiendo antes de la comida, y todos decimos ya no va a comer, pero resulta que come y come muy bien a la hora de comer. Entonces, ella está ahí involucrada en ese proceso. Esto es lo que Juan está diciendo. Debemos de purificarnos continuamente. Es un proceso continuo, es un proceso permanente en la vida de un creyente mientras el Señor no decida regresar por nosotros y transformarnos eternamente. Esta purificación significa guardarnos en lo moral, ser libres de la corrupción, del pecado. Entonces, necesitamos entenderlo. Esta purificación es de tipo moral, no ceremonial. ¿Usted se acuerda en el tabernáculo? Los sacerdotes tenían que limpiarse, lavarse cuando había sangrita, cuando había grosura. Tenían que presentarse limpios delante de Dios. Pero no se refiere, aquí purificarnos no se refiere a una situación ceremonial. Aquí purificarnos se refiere a una situación o a un proceso que tiene que ver con lo moral. Entonces, hermanos, lo que Juan está diciendo aquí es que tenemos que ir creciendo en santidad. Tenemos que buscar la santidad. Tenemos que buscar la santidad. La santidad es un tema olvidado en la iglesia en nuestros días. Es un mensaje que no vende, que tampoco se ofrece. Pero es lo que Juan está diciendo aquí es, tenemos que poner todo nuestro ímpetu en santificarnos delante de Dios. ¿Por qué? La necesidad de purificarnos tiene como base la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo. ¿Por qué es el que el mensaje de la santidad se está perdiendo, se está olvidando en nuestras vidas? Porque tenemos a un conglomerado de predicadores en nuestros días que no creen que Cristo va a venir. Y ellos están predicando no sobre el retorno de Cristo, ellos están predicando sobre el reino de Dios aquí en la tierra. Por eso no marcan y no señalan la importancia de la santidad. ¿Por qué es que usted y yo deberíamos buscar santidad en nuestros días? Porque el Hijo de Dios va a regresar. Y que usted y yo no sepamos ni el día ni la hora, no elimina el hecho de que Él va a regresar. Él dijo que vendría y vino. Él dijo que moriría en una cruz y lo cumplió. Él dijo que resucitaría el tercer día y lo cumplió. ¿Por qué dudar que Él vendrá si también lo prometió? Entonces, ¿por qué la santidad no es predicada en nuestros días? ¿Por qué la santidad a mucha gente le suena como algo apestoso? ¿Por qué la santidad a mucha gente le suena como algo anticuado, como algo farisaico, como algo religioso? Sencillo. Ellos no están marcando la santidad porque la única base por la cual usted y yo deberíamos estarnos preparando en santidad delante de Dios es porque entendemos que Él regresará y buscará a una iglesia pura y ¿qué? Santa, sin mancha. Entonces, quien no predica santidad, quien no comparte santidad, lo único que nos está comunicando es esto: Cristo no vendrá. Cristo no vendrá. Y de ahí surgen muchas corrientes, de ahí surgen muchas ideas. Una de estas es la idea del reino de Dios
aquí y ahora, es decir, todas las promesas de Dios se tienen que cumplir ahora, se tienen que cumplir aquí en la tierra. Usted es un rey, usted es un sacerdote, usted por eso va a ser el director, usted por eso va a ser el presidente, usted por eso va a ser el diputado, usted por eso va a ser el senador, usted por eso se va a ir al infierno. No, eso no lo dice. Eso no lo dice. Pero todo eso vende a mi carne y vende a mi naturaleza pecaminosa, pero en nada me prepara para la eternidad. Entonces aquí Juan está diciendo básicamente que tenemos que purificarnos porque el Señor regresará. Miren qué maravilloso. Con su sangre Cristo nos limpia de toda mancha, nos limpia de toda culpabilidad del pecado, pero a la par somos llamados a purificarnos. Este llamado de purificarnos en el Nuevo Testamento es simple y llanamente vivir en santidad. ¿Por qué deberíamos purificarnos? Miren, les platicaba a los varones en la reunión el viernes. Me tocó hace poquito escuchar el testimonio de Al Mohler, un predicador en los Estados Unidos, director del seminario bautista más grande en los Estados Unidos y en el mundo. Y él estaba hablando de la necesidad que los pastores tenemos de compartir el ministerio o de discipular a jóvenes para la obra del ministerio. Y él dice, déjenme contar una historia, dice. Hace muchos años, cuando la semana de vacaciones había llegado en esta iglesia y tenían su escuela bíblica de vacaciones, había un niñito ahí de unos 8 o 9 años que estaba dándole batería o batalla a todas las maestras. Ya lo habían cambiado de un salón a otro, ya había ido para acá, ya había ido para allá. Las maestras no sabían ya qué hacer con él, hasta que como a la media semana dijo la maestra, hay que llevarlo a la oficina del pastor. Y lo llevaron a la oficina del pastor y sentaron a ese niñito ahí, y el pastor no estaba, regresó a los minutos, y cuando regresó a los minutos había una nota en su escritorio que decía, no sabemos qué hacer con ese niño, por favor haga algo con él. Y entonces el pastor, que era un hombre maduro en el ministerio, dijo, ¿sabes qué? Es tiempo de ir a los hospitales y visitar enfermos. Se llevó a este niño a los hospitales, visitaron a los 2 primeros, y el pastor dio palabra y oró por ellos. Fueron a ver a un tercer enfermo, y cuando estaban ahí con el tercer enfermo, el pastor dice, bueno, traje aquí a mi amigo, porque él quiso acompañarme, ahora él va a dirigir una oración por ti. El niño así como que, pues, ¿qué hago? Dijo el niño, ¿no? Entonces el niño dijo, bueno, pues ya me la aprendí. Y hizo lo que había hecho el pastor en las otras 2, ¿no? Él empezó y dijo, bueno, hermano, vamos a orar y vamos a confiar en Dios, y repitió la oración. Y a partir de ese momento el niño de 9, 10 años se vio involucrado en estar con el pastor más seguido, más seguido y más tiempo. Y el pastor lo tomó como un discípulo. Y dice Al Mohler, y usted me preguntará, ¿y por qué estoy platicando esa historia? Se las voy a resumir, porque el niño era yo. Han pasado 46 años, dice, y no he hecho otra cosa en el ministerio más que repetir lo que he visto que otros hagan. Primero repetía lo que mi pastor me había enseñado, después fui al seminario y repetía lo que mis maestros me habían enseñado, después comencé a leer la Biblia y subí a predicar y repetía lo que la Biblia había dicho, y ya han pasado más de 40 años en el ministerio y no he hecho otra cosa sino repetir lo que un día aprendí. Lo que un día aprendí. Hay un tema en la Biblia que si no lo perdemos de vista, usted y yo vamos a poder lograr muchas cosas que quizás no estamos logrando ahora. Y fueron las primeras palabras que Jesús usó cuando comenzó a predicar. Y fueron las primeras palabras que Juan el Bautista usó cuando comenzó a predicar. ¿Te acuerdan de esas palabras? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se acerca. ¿Por qué es que a veces no estamos buscando con ímpetu la santidad? ¿Por qué es que a veces no estamos orando para ser más santos? ¿Por qué? Porque nos hace falta arrepentimiento. ¿Cuándo un creyente tiene que arrepentirse? Bueno, dirán algunos, yo me arrepentí de todos mis pecados el día que recibí a Cristo en mi corazón. Bueno, te arrepentiste de los pecados que practicabas habitualmente, pero ¿y qué de los pecados que de vez en cuando nosotros cometemos? De esos no nos tenemos que arrepentir. ¿Usted qué cree? ¿Nos tenemos que arrepentir o no? Bueno,
La única manera, el reino de Dios llega a nuestras vidas y se nos demanda arrepentimiento, ¿cierto? Pero la única manera, hermanos, de sostenernos y de mantenernos por la gracia y la misericordia de Dios en ese reino, es que usted y yo no dejemos de practicar el arrepentimiento. Me sorprendió mucho cuando el doctor Almirudis usó esta frase: el cristianismo de nuestros días es un cristianismo sin lágrimas. Ríe, brinca, canta, va a conciertos, hace mil y una cosa, hace obra social, hace obra, pero no llora. No llora. Y yo no estoy diciendo que todo el que llore se va a ir al cielo, no, tampoco, porque no es por llanto. Si no, hay unas señoras especialistas en los funerales aquí, lloran y lloran y lloran, ¿no? Y uno dice, será la hija, será la tía, será la sobrina. Le preguntas, ¿sí, señora que está llorando? ¿Quién sabe? Le preguntas a un gente, ¿quién sabe quién será? Pero es re buena para llorar. No es por eso. Pero el arrepentimiento es algo que todos nosotros necesitamos para mantenernos en la senda que Dios ha trazado. Miren lo que Santiago, el primer hombre que escribió en el Nuevo Testamento, la epístola de Santiago, es el primer escrito, el primer documento que hubo para la iglesia primitiva. Antes de escribirse los evangelios, Santiago escribió su carta: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, ¿qué dice? Purificad vuestros corazones. ¿Por qué debemos purificarnos? Juan dice, porque Dios es puro. La palabra agnos es la misma raíz de santo. Esa palabra puro describe a una persona limpia, modesta, pura, sin mácula, moralmente sin falta y sin mancha. Hermanos, Cristo es nuestro modelo para purificarnos. No es maestro limpio. Si no lo entendieron, la explicación la doy a las 2 de la tarde, ¿no? No busques otro modelo. El modelo de pureza que tenemos delante de nosotros es Cristo. Él es limpio, Él es modesto, Él es puro, Él es sin mácula, moralmente sin falta y sin mancha. Observen que no dice, que debemos purificarnos porque Él es puro. No dice que Él tuvo que purificarse. No, Jesús no tuvo que purificarse. ¿Por qué? Porque ya era puro. Te doy otra razón por qué no tuvo que purificarse: porque era el unigénito de Dios. Aquí está, y quiero terminar el rompecabezas. Él no tuvo que purificarse porque Él era puro, tenía totalmente la naturaleza de Dios. Por esta razón, la palabra que Juan usa es santo o pureza. Pero Juan dice aquí, nosotros sí necesitamos y debemos purificarnos. La realidad de su regreso producirá una conducta de santificación en el creyente. Mira, cuando tú observas que alguien en el camino no está buscando ser más santo, cuando tú observas que alguien no está encaminándose hacia la santidad en su vida, es por una razón: porque no le ha caído el 20 de que el Señor regresará, y por eso no lo ve como algo importante. Leamos algunas citas para terminar esta mañana. Filipenses 3:12 al 14. No que ya lo haya alcanzado o que haya llegado a ser perfecto, dice Pablo, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Al menos que tú creas estar en una altura espiritual más alta que la de Pablo, quizás puedas decir, yo ya lo alcancé todo.
yo ya no necesito que nadie me enseñe nada. No, aquí está el apóstol Pablo, tremendo hombre de Dios con sus cosas como todos nosotros, pero escribió una buena cantidad del Nuevo Testamento y fue usado por Dios tremendamente. Saber que un día tú y yo seremos como el Hijo de Dios debe impulsarnos desde ya a ser semejante a Él en todo. Ibrook ha dicho que la prueba del progreso espiritual está en la obediencia. No necesitas inventar nada más. Simple y llanamente lo que necesitamos hacer es obedecer lo que la palabra ya nos marca que tenemos que hacer. Y aquí hay un claro y certero mandamiento. Porque Dios nos ha amado, es por esa razón que somos llamados hijos de Dios. Porque Dios nos ha amado es que seremos transformados eternamente. Y porque Dios nos ha amado es que mi respuesta y tu respuesta delante de Él debería ser purificarnos, buscar pureza mental, buscar pureza en nuestros actos delante de Dios. Cuando entendemos el amor de Dios, entonces nos sentiremos motivados a vivir vidas puras, rectas y santas delante de Él. Mientras más avanzamos en el conocimiento de nuestro Señor, mayor pureza debemos buscar. Mira Mateo 5:8 allá en el Sermón de la Montaña. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Yo he explicado esto antes. ¿Qué es alguien que tiene un limpio corazón? ¿Alguien perfecto? No. Limpio corazón es aquel que cuando ha pecado delante de Dios, está delante de Dios para decir, Señor, pequé. ¿Se acuerdan cuando el profeta Samuel había dicho al rey Saúl, ya no más serás el rey? Ya el Señor se está buscando un hombre que sea, ¿se acuerdan? Conforme a su corazón. Y nosotros muchas veces entendemos esa frase de forma equivocada. Y alguna gente dice, bueno, ¿por qué si David era conforme al corazón de Dios? Y la respuesta te la da los salmos. Si tú quieres saber por qué es que David era un hombre conforme al corazón de Dios, lee sus salmos. Y entenderás en los salmos que el hombre reconoció esto, la necesidad de estar a cuentas con Dios. Pero tú me dirás, pero acuérdate que ahí el profeta Natán tuvo que llegar y tuvo que mostrarle su pecado. Yo no veo dónde David tenía esta situación. Sí, pero vean su respuesta. Él era el rey. Y él pudo haber dicho de Natán, métalo al calabozo y decapítenlo ahorita mismo. No lo hizo. Sin embargo, lo que hizo fue pararse en su corte real y citar el Salmo 51, la oración del penitente. Y si la has leído, sabes lo que ahí dice: límpiame, lávame. Usaban el proceso de lavar la ropa en los ríos, ¿se acuerdan? Golpeaban la ropa en las piedras del río. Y David en ese salmo dice al Señor, Señor, si me quieres agarrar, bueno, no dice así, ¿no? Interpretación libre. Si me quieres agarrar de los pies y golpearme hasta que me limpies, estoy dispuesto a pasar por ahí. Limpio corazón. Y luego vean lo que dice Hechos 22:16. Y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. La vida cristiana, hermanos, no es una vida para que nos detengamos. Es una vida para que cuando pecamos tenemos ¿qué dice Juan en el capítulo 2? 2:1 o 1:8, 9 a 10, tenemos abogado para con el Padre a Jesucristo el justo, el cual es fiel para limpiarnos y para perdonarnos de todo nuestro pecado. Entonces, tenemos ese camino. Segunda de Corintios 7:1, por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor
de Dios. Primera de Pedro 1:13 al 16. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Diga conmigo el verso 16. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿En qué tenemos que buscar ser santos? ¿En toda qué? En toda vuestra manera de vivir. Eso incluye lunes, martes, miércoles, jueves. Pero es que algunos, y aquí está el error nuestro, algunos creen que todavía estamos en el tiempo de los sacrificios. Y se nos mete el chip religioso y decimos, mañana es domingo. Y nos aventamos nuestra tremenda oración. Señor, mañana es tu día. Lávame, límpiame, tu sangre preciosa. No, no es de domingos. Buscar la santidad en toda vuestra manera de vivir. El lunes mientras vas a trabajar, el lunes mientras vas a caminar, el lunes mientras estás trabajando, el lunes mientras vas en el tráfico y ya se te atravesó uno y no iba a salir un aleluya de tu lengua porque se te atravesó. No iba a salir la sangre de Jesús aquí, no, iba a salir otra cosa y tú dices, ¡no! ¿Por qué? Estás buscando ser santo. ¿Y tú qué me sabes? Va a decir alguno. Lo sé porque estoy en la misma lucha que tú todos los días. Estoy porque enfrente de mí pasa lo que yo no quisiera que pasara. Estoy porque soy tentado con mi boca, con mi vista, con mis manos, a hacer aquello que mi carne quisiera hacer, pero que la Biblia me dice, busca la santidad. Siempre que la Biblia nos demanda ser purificados del pecado, observen algo, habla de la responsabilidad personal ante un Dios 100% santo. Entonces termino. ¿Qué valor has dado a tu vida el hecho de ser llamado hijo de Dios? ¿Cuál es tu expectativa acerca de que seremos transformados eternamente? ¿De qué manera estás viviendo hoy la vida? Juan dice, no hay manera que yo pueda hacer esto por mi propia fuerza. Pero Dios dio su provisión. El amor de Dios. El amor de Dios. Qué maravilloso. Este pasaje nos revela lo que somos, lo que seremos y lo que debemos de hacer. Ahorita nos vamos a ir a la casa y se nos puede olvidar el mensaje, pero recuerda esto esta semana: lo que somos, lo que seremos y lo que debemos de hacer. Soy un hijo de Dios, seré transformado eternamente, debo purificarme delante de un Dios santo. Dígalo conmigo: lo que somos, lo que seremos, lo que debemos de hacer. Todo es alcanzado desde el inicio y hasta el final por su grande amor. Todo. Y por eso nuestra respuesta debe ser amarlo. Amarlo como Él nos amaba, con ese amor maravilloso y eterno. ¿Cuántas gracias te damos? Puestos de pie, por favor. ¿Cuántas gracias te damos?